en beneficio del tiempo, la clase se graba y acabo de comenzar la grabación, así que formalmente les doy las buenas tardes de este día martes 21 de julio, siendo las 18:38 horas, en esta tarde fría, lluviosa, ya oscura, doy inicio a la clase. Quiero confirmar, por favor, si me están escuchando bien, porfa, si me pueden indicar. Sí, profe, yo lo escucho bien. Sí, Katy, profe. gracias. Gracias, Rodrigo. Ok, voy a compartir de inmediato mi clase para que comencemos, chiquillos. Esta es nuestra segunda clase de prevención de riesgos. Les recuerdo que ya existe una tarea sumativa que deben presentar el día domingo y que está sobre la base de las materias de la presentación 1 y de la presentación del día de hoy. La clase anterior vimos estos conceptos de riesgo, peligro, prevención, accidente. Tuvimos un debate ahí respecto del concepto de accidente bastante interesante, bastante entretenido. Estuvimos viendo algunas normativas legales respecto a prevención de riesgo, ley 16.744. Hablamos también un poco, nombramos el decreto supremo 594, que lo vamos a ver en profundidad la próxima semana o en próximas clases. Estuvimos viendo también derechamente lo que es accidente de trabajo y que les dije que el accidente de trabajo era toda lesión que sufre el trabajador a causa con ocasión de la actividad laboral. Les expliqué que el accidente de trabajo tiene que tener directa relación con la actividad laboral que ustedes realizan. Es decir, no podrían ustedes acusar un accidente de trabajo porque estaban haciendo pan mientras están cumpliendo sus funciones. Esto a modo de ejemplo, chiquillos. Les dije también que el accidente se entendía que había una lesión negativa, una situación negativa, un resultado negativo inmediato para el afectado, que la enfermedad profesional también es aquella enfermedad que se genera producto de la exposición de ciertas situaciones y que pueden uno acusar incluso hasta 10 años que aparezcan las lesiones como enfermedad profesional, y que la diferencia con el accidente es que las lesiones, para la redundancia, aparecen mucho tiempo después, el accidente de inmediato, la enfermedad tiempo después, y el accidente de trayecto era todo accidente que sufre la persona en el desplazamiento desde el lugar donde pernocta hacia el lugar de trabajo y viceversa. Eso como a modo de resumen. Les comenté también que existía la ley 16.744 y que tenía ciertos principios, la prevención, las prestaciones médicas, económicas, rehabilitación y reeducación, y que vamos a ver ahora con mayor profundidad. Me adelanté un poquito, me voy a devolver. Para los que me vienen siguiendo de antes, ¿alguna consulta de la clase anterior, chiquillos? Entiendo que no. Les comento, existe la ley 16.744 sobre accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, que es del año 1968. Una ley muy buena, muy atractiva, a pesar de que tiene mala fama el Congreso de hacer leyes que no sirven. Pero fíjense que esta ley ha sido muy bien recibida, tanto así que hay países latinoamericanos que la han tomado como ejemplo para sus propias legislaciones. Es el caso de Ecuador y Colombia, que son casos cercanos que conozco y que han tomado esta ley como ejemplo. La ley de accidente de trabajo surge en el año 68 a causa de otra ley antigua que se denominaba la ley de la presa, o se conocía como la ley de la presa, en la cual manifestaba que eventualmente un trabajador, si se accidentaba, era compensado económicamente con un aporte en dinero equivalente a su accidente. Me explico. Y lo voy a hacer muy gráfico para que logren entenderlo. Chiquillos, ¿me escuchan bien? Quiero entender eso porque me aparecen avisos que tengo en el internet un poco estable. Se escucha bien. Sí, se escucha bien, profe. Muchas gracias. Continúa entonces. La ley de la presa señalaba que si tú te exentabas tenías una compensación económica. Entonces, ocurría que había ciertos obreros en la construcción, a ciertos jornales que por ahí por el mes de octubre cachaban que no iban a tener plata para los regalos de Navidad y para todo lo que indica fin de año y la cena de Año Nuevo, más las vacaciones. Entonces, urgido ante esa situación, ¿qué hacía él? Se agarraba una mano y se cercenaba un dedo, se cortaba un dedo derechamente. Y eso implicaba en ese tiempo unas 400 lucas. Entonces, con esas 400 lucas, este trabajador compraba los regalos de Navidad, como hay una compensación económica, se compraba los regalos de Navidad, pasaba las vacaciones y era feliz con su familia. Total, se había cortado el dedo meñique. ¿Ya? En febrero se acercaba al colegio, cachaba que tampoco iba a tener plata para los útiles escolares, para el uniforme de su hijo, y que encontraron, nada mejor que cortarse el otro dedo.
A mediados de año había un familiar enfermo, necesitaba tratamiento económico y hacía, se cortaba un dedo del pie, el dedo chico del pie, y ahí tenía 200 lucas y se compensaba con eso. Entonces llegó un momento en que los trabajadores de la construcción, sobre todo, tenían 6 dedos, ¿ah? Se cortaban los que uno menos utiliza en cambio de compensación económica, y no era la idea. Ante esta situación, y la ley denominada ley de la presa, que era la ley 4055, algo así, si mal no recuerdo, esto como antecedente solamente, surge esta ley de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales que tiene 5 principios, que son los que se ven ahí. El primero es la prevención de accidentes, es decir, se acaba y se elimina esta situación de que la persona, si necesitaba lucas, se podía cortar los dedos y recibir algún tipo de compensación económica. Eso hoy día no existe. ¿Ya? Hay una serie de normativas legales que obligan a los empleadores a cumplir con ciertas normativas para proteger la salud y seguridad de sus trabajadores, y no solamente esta ley, sino que el Código del Trabajo, por ejemplo, tiene el artículo 184 que establece esa situación. Es obligación del empleador la salud y seguridad de sus trabajadores. Y es tan importante ese Código del Trabajo que ha generado incluso juicios laborales favorables para los trabajadores, porque eventualmente una empresa, un empleador, un representante legal no entregó algún elemento de protección personal y generó que este trabajador se exentara y tuviera alguna pérdida de alguna parte de su cuerpo. El segundo principio de esta ley también habla de prestaciones médicas, es decir, a una atención de salud total e integral. Vamos a ir avanzando uno por uno. ¿Eh? Me fui quedando atrás. Oh, me salí, parece. Bueno, la presentación, ahí sí. Entonces les decía que el primer principio es la prevención de accidentes, es decir, que el trabajador no se accidente y que es responsabilidad del empleador. El segundo concepto es prestaciones médicas. Definitivamente existen centros médicos, hospitales que le dan una atención total y absoluta al trabajador. Eh, con una muy buena tecnología. Los hospitales de las mutuales, como se conocen habitualmente, tienen una muy buena tecnología para poder sanar a los trabajadores, y la ley obliga que este trabajador deba quedar sano o rehabilitado tal cual como era antes de su accidente, o por lo menos lo más posible. Y la atención médica debe ser total y absoluta. Hay una anécdota, les voy a contar así muy rápidamente, de un trabajador que pensó que se había encontrado una batería de un teléfono celular y era un dosímetro nuclear, es decir, generaba radiación, y se lo guardó en el bolsillo trasero de su pantalón. Sin darse cuenta, durante el día le generó serias quemaduras internas por radiación, eh, total y absolutamente invalidante en su aparato genital, en su aparato rectal, parte del estómago, le calcinó también parte de los huesos de su cadera. Y como fue accidente de trabajo, esto derivó, y como no teníamos la tecnología o no existe en China una tecnología para tratar con radiación, se trasladó a este trabajador a Francia en un avión ambulancia pagado por la Mutual de Seguridad, donde terminó su atención médica. Desafortunadamente ese hombre, estoy hablando de una situación hace como 15 años atrás, ¿eh? Este hombre después falleció producto de esas consecuencias, pero a lo que voy es que se llegó al extremo de trasladarlo a Francia, donde existe la tecnología para tratar con radiación, que aquí en Chile no existe, para continuar con su tratamiento médico y mejorarlo lo más posible. La idea no es llegar a ese extremo, claramente, pero sí quiero que entiendan que existe esta situación. El tercer concepto es la prestación económica. Se nos unió un compañero más. Bienvenido, no recuerdo quién es el nombre, ahí dejan chequearlo. Esteban, bienvenido, espero no estés escuchando bien. Gracias, profe. Ok. Entonces estábamos que también el tercer principio de la ley 16.744 habla de las prestaciones económicas. Aquí hay que tener mucho ojo, chiquillo. Esto es como la licencia médica que se paga. Ojo que por una licencia médica, por accidente de trabajo, si usted tiene un día de licencia, ese día de licencia se paga. Si usted tiene 10 días de licencia médica, los 10 días se pagan. Si tiene 200 días, los 200 días se pagan. ¿A qué voy con esto? Que no es como FONASA o ISAPRE, que si usted tiene 10 días, le descuentan 5, le van a pagar solamente los 5, si tiene 5, le van a pagar 3, y a veces se lo reclaman y se lo digan. Esto no es así. Esto es totalmente distinto. Se pagan
todos los días de licencia que usted tenga sobre la base del sueldo imponible que usted tiene declarado, que su empleador le ha declarado. Quiero que pongan mucha atención con esto, chiquillos, porque se dan muchas instancias que recibimos reclamos de trabajadores que dicen que no le pagan todo lo que corresponde. Hay empresas, desafortunadamente, que para abaratar costos solamente declaran el mínimo de ese trabajador, a pesar de, a ver, me explico. El mínimo ya está, si mal no recuerdo, en 320 mil pesos. Y declaran esas imposiciones, pero el trabajador puede sacar 700 mil pesos y llega a un acuerdo para que le declare por el mínimo. Como eso está declarado, y la mutual revisa las imposiciones de trabajadores, descubre que sus sueldos son 300 mil pesos y le paga el equivalente a eso, no a lo que tenía antes. Y conozco muchos casos de juicios de trabajadores que han reclamado y no han perdido lamentablemente por este tema. Así que ojo con esas situaciones. Se paga en relación o se cancela en relación a las imposiciones que usted ha declarado, que su empleador ha declarado tanto de AFP como del seguro médico. El cuarto concepto es la rehabilitación, que es lo que le decía yo delante en el segundo concepto de atención médica, donde tenemos la posibilidad de rehabilitar al trabajador lo más posible como era antes. Si se fija bien en la figura, es un ejemplo, y es muy gráfico, pero créanme que se puede hacer. Este trabajador está mostrando unas cicatrices en su mano porque perdió el dedo o el pulgar de su mano izquierda. Lo que tiene injertado ahí es el dedo gordo del pie. Hoy día, bajo ciertas condiciones, si usted traslada un miembro cercenado y se puede rehabilitar y los médicos encuentran viable la posibilidad de injertar otra parte de su cuerpo para mantener su funcionalidad laboral, lo van a hacer. Es un principio de la ley. Si el trabajador ganaba 1 millón de pesos mensuales por falta de este dedo, sobre todo el dedo pulgar, que genera el efecto pinza en la mano, y por eso se dice que el dedo pulgar es el dedo más caro del cuerpo humano, porque usted puede hacer una serie de movimientos. Si no tuviera el dedo pulgar, no podría hacer pinza. Y cuando hablamos de pinza, hablamos en que usted puede tomar un lápiz y puede escribir. Hablamos que con efecto pinza usted puede tomar un cubierto y alimentarse. Hablamos del efecto pinza, que usted puede limpiarse después de ir al baño. No hay nada más denigrante que para cualquier persona que lo limpien después de ir al baño. Entonces, lo que se trata de hacer es dejar rehabilitado al trabajador lo más posible dentro de sus funciones y sus posibilidades para poder generar su continuidad laboral. Esto es una situación extrema del que le digo del dedo pulgar o del dedo gordo del pie. En muchas ocasiones se ha injertado el dedo meñique de la mano o se han hecho algunos cambios para poder salvar esa mano de ese trabajador accidentado. Son situaciones extremas que se pueden también rehabilitar a través de prótesis o de órtesis, pero la idea es mantener siempre operativo al afectado como trabajador hasta que pueda eventualmente jubilarse o seguir trabajando sin mayor inconveniente. No sé si se entiende, chiquillos, o si tienen alguna pregunta. Entiendo, profe, yo. Ok, gracias. Y el quinto punto es la reeducación, en la cual a estos trabajadores que se han accidentado se entiende que tienen nuevas habilidades con estos injertos de parte de su cuerpo o de alguna prótesis, porque si eventualmente este hombre pierde su pie o su pierna, se le va a injertar una prótesis y se le enseña o se le habilita o se le reeduca para seguir cubriendo o realizando las mismas actividades laborales con estas nuevas habilidades producto de una prótesis. Claramente esto no es el límite final, no, no debiera ser así. Ningún trabajador en este país debiera accidentarse, a pesar que la palabra trabajo viene del griego de tortura, que ha ido evolucionando con el tiempo, pero la idea es que nadie se accidente, nadie sufra. Usted no se va a levantar en la mañana para ir a accidentarse o no le están pagando un sueldo para que se accidente. Eso no es así. Entonces la ley lo que trata es proteger en todo sentido al trabajador. Y esta ley también faculta la creación de los organismos administradores, o organismo administrador, que son aquellos que administran la ley 16.744 del año 68 y que le da la facultad, norma jurídica para poder realizar todas sus funciones. Y en Chile, que se conocen como habitualmente como las mutuales, son tres, ¿ya? Aquí aparecen cuatro, lo explico de inmediato. Tres básicamente. La mutual de seguridad, déjenme chequear algo así. Son tres,
organismos administradores, que es el nombre propiamente tal. La Mutual de Seguridad, la H, o Asociación Chilena de Seguridad, y el IST, que cambió el logo, ya es un logo antiguo, el Instituto de Seguridad del Trabajo. Estas tres son privadas, de hecho son representadas por la empresa. El IST, si bien es cierto, no es exclusividad, pero partió de los trabajadores portuarios, ¿ya? De todos aquellos que trabajan en los puertos. De hecho, su sede principal está en Valparaíso. La Asociación Chilena de Seguridad partió sobre la base de los trabajadores de las fábricas de manufacturas, y la Mutual viene de todos los trabajadores de la construcción. Hoy día se atienden muchas empresas, no necesariamente de esos rubros, pero un poco para cultura general. Entonces la Mutual, la H y el IST. Y tenemos un cuarto que se llama ISL, que es, oye, aquí también con un logo antiguo del INP, pero hoy día el INP no existe, sino que es el ISL, en el cual los trabajadores, esto es del gobierno, en cualquiera de ellos se pueden atender. Ojo que cada una de estas, la Mutual tiene su propio hospital y el ISL son hospitales públicos. Veamos cada una de ellas. La Mutual de Seguridad de la Cámara Chilena de la Construcción tiene su hospital ahí en la Alameda, probablemente lo conozcan, en el sector de Metro Las Rejas. Por un lado tiene la Teletón y por el otro lado tiene la Clínica Bicentenario, el Hospital del Trabajador. Este es su recinto principal, este es su Mutual, este es su hospital, el Hospital de la Mutual de Seguridad. Ninguna es mejor que la otra, quiero que entiendan eso, ni ninguna paga más que la otra, sino que son instituciones al servicio de los trabajadores. Cada empleador tiene la facultad de inscribir a sus trabajadores o registrarlo en el cual le parezca más apropiada, ¿ya? Una es la Mutual de Seguridad, la segunda es la Asociación Chilena de Seguridad, con su personaje típico del segurito, como también denominan a los expertos en prevención de riesgo, siendo su hospital el Hospital del Trabajador, que está ahí en el sector del metro Bustamante, en el límite de la comuna de Santiago con Providencia. También tiene una serie de centros médicos a lo largo de la región metropolitana y a través del país, con el cual puede atender a sus trabajadores. El tercero, y ahí está el logo actual, Instituto de Seguridad del Trabajo, el ICT, cuyo hospital se encuentra en el paradero 1 de la Gran Avenida. Solamente tiene hospital, no tiene centros médicos. Y por último, el Instituto de Seguridad Laboral, el ISL, que reemplazó al INP, que permite a los trabajadores atenderse en cualquier hospital público. Hoy día ir a un hospital público es un poco difícil, un poco complicado, así que generalmente no se está utilizando mucho, no hay muchos trabajadores registrados en el ISL, principalmente los otros tres, Mutual, H e el IST. Quiero volver atrás un poquito, chiquillos, para manifestarles una situación. Oh, no quiere volver. Anterior, anterior. Es importante que cada vez que usted se contrate con alguna empresa, ahí sí, cuando se contrate con alguna empresa, la que sea, averigüe a qué organismo administrador está afiliado usted, si es Mutual, si es H o IST. Podría ser el ISL, pero lo ideal es que sean estos tres chiquillos. Así como uno pregunta su fecha, perdón, así como uno pregunta su fecha de pago, o cuánto va a ganar, o cuántas horas extras puede hacer al mes, pregunte a qué Mutual está afiliado. Sepa usted que desde el día 1 en que usted se encuentra contratado, ese día 1 y usted ya está cubierto por este seguro de ley. Y curiosamente, las estadísticas señalan que las personas que más se accidentan son los trabajadores nuevos o los trabajadores más antiguos. Los nuevos, por falta de experiencia o de conocimiento. Los más viejos, los más antiguos, es porque llevan tanto tiempo en la empresa que pierden la perspectiva de peligro, de riesgo, y se exponen sin medir consecuencias. Por lo tanto, ojo, cada vez que usted comience a trabajar, pregunte a qué mutual está afiliado. Es obligación de toda empresa que sus trabajadores estén afiliados. Una empresa no puede decir, no, yo no estoy afiliado, no participo de eso, no, nadie me obliga. No, no es así. Yo podría tener un trabajador, yo podría tener una nana en mi casa con su respectivo contrato, y es mi obligación como empleador afiliar a mi nana en una de estos organismos administradores. No hay excusa para hacerlo. Ninguna es más cara que la otra. El costo de la atención médica para usted, producto de un accidente laboral, no tiene costo. Es decir, no podría un empleador decirle a usted, sabes que la atención médica y tu hospitalización y los días cama salieron 500 lucas, te voy a descontar en 10 cuotas mensuales.
Eso no es así. Eso no existe. Un trabajador accidentado no debe pagar ni un solo peso por su atención en cualquiera de estas instituciones. Quien paga es el empleador a través de un porcentaje de las cotizaciones que no suelo explicar porque es un tema muy tedioso, para eso estamos los pensionistas a riesgo, pero entiéndame que un porcentaje de las imposiciones que paga un empleador se van a estas mutuales. ¿Y dónde está el costo, por decirlo de alguna forma? Es que a mayor cantidad de accidentes, mayor es la prima que debe cancelar esa empresa. Es por eso que muchas empresas hacen un trabajo importante en bajar la cantidad de accidentes, porque a mayor cantidad de accidentes, mayor es la multa, y a mayor días de licencia también es la multa. Tengo un chat. Profe, ¿cuándo hay que entregar la evaluación? Vamos a tardar el domingo a las 23:59 horas, creo que les puse. El domingo más tardar, chiquillos. Respecto a lo que estoy pasando, a la materia que estoy pasando, ¿alguna consulta, alguna duda, alguna pregunta? No, profe. Ah, este amigo está sin internet, se le cae la señal. El domingo. Esa tarea la La evaluación 1. la habilita dentro de estos días, ¿cierto? No, ya está habilitada ya. Está Sí, David, ya al iniciar la clase, si mal no recuerdo, tengo las 4 tareas habilitadas. Esteban nos dice que tiene problemas de internet y se le está cayendo la señal. Sigamos entonces. Ahora pasamos a, ya que vimos el tema legal de las mutuales, lo Profe, que vamos a ver disculpe. es son los tipos de riesgo. ¿Alguien me habló, perdón? ¿Alguien me dijo algo? Sí, profe, disculpe. Es que Dígame. aquí de hecho, revisando la primera evaluación del 20%, me dice que no puedo enviar el trabajo. Me dice volver al curso. Es más, le voy a tomar un print de pantalla y se lo envío Ya, para lo ver. voy a revisar. Sí, Chiquillos, lo voy a correcto. revisar, no se preocupen, no se preocupen. Pero tienen hasta el domingo y son 7 preguntas. A ver, ¿qué hago yo? Para las 4 pruebas es lo mismo. Es una historia de que ustedes trabajan en una empresa informática que está en Pelotillehue y tienen una serie de situaciones propias de su actividad laboral o de lo que van a desarrollar y que tienen que contestar sobre la base de, en este caso, del ejercicio número 1, con la materia de la clase pasada y de esta clase. Sí, Pero voy a revisar qué pasa porque no pueden ingresar o acceder, pero no se preocupen, lo voy a revisar durante un ratito más. ¿Ya? ya, profe, gracias. Ok, hablemos entonces ahora de los tipos de riesgos a los que están expuestos. Dijimos en la clase anterior que riesgo era la probabilidad de que se concretara el peligro. Y dijimos también que peligro es toda aquella situación intrínseca de algún proceso, de alguna actividad, de alguna forma laboral, de alguna herramienta, de alguna maquinaria que puede causar lesión o daño. Lesión se causa a las personas y daño le causa al proceso o a la maquinaria. Y ahí está la definición propiamente tal. Y en la legislación en Chile, o más que la legislación, se considera, porque no está legislado, se considera que existen dentro de la actividad laboral 4 tipos de riesgos: físico, químico, biológico y psicosocial. Entonces existen 4 tipos de riesgo: físico, químico, biológico y psicosocial. Veamos cada uno de ellos. El riesgo físico se refiere al intercambio de energía. Hay una transferencia de una fuerza desde un objeto a la persona o al trabajador. Recuerde que desde el punto de vista físico o de la materia física, la energía se transfiere o se transforma, no se pierde, ¿ya? La energía se transfiere y se transforma. Por lo tanto, si yo estoy golpeando un martillo, con un martillo estoy golpeando un clavo, lo hago con fuerza, y eventualmente si me golpeo un dedo, la fuerza o la energía que transmite mi brazo hacia el martillo se transfiere hacia el dedo que me golpeé. Si yo voy caminando y me tropiezo y caigo contra el suelo, la fuerza de desplazamiento de mi caída choca contra el suelo y se transforma en energía. Y como el suelo me genera resistencia, esa resistencia se transforma en una lesión de mi cuerpo, que puede ser una fractura de un hueso, y ahí se transfiere la energía generando esa fractura, o tengo alguna magulladura, algún moretón, o algún tipo de hemorragia producto de este impacto, de esta transferencia de energía. Ahora, desde el punto de vista de estudio ya propiamente tal de prevención de riesgo, estas son algunas energías que se transfieren. Tenemos las temperaturas, o sea, por ejemplo,
tomar la gente que trabaja en la cocina, tomar alguna olla o que está hirviendo, caliente se va a quemar, o que tenga la transferencia de calor de un horno, podría generarse también un tipo de quemadura y hay una transferencia de energía. El ruido de las vibraciones, la gente que trabaja con máquinas, ahí sí, o con herramientas mecánicas, se genera, por ejemplo, en los brazos, en las manos, una sintomatología que se llama síndrome de Raynaud, que producto de las vibraciones, sobre todo la gente que trabaja con taladro, el martillo hidráulico, como está en constante movimiento, no hay circulación de sangre en las manos, en los dedos, y los dedos terminan generándose de un color blanco por falta de irrigación sanguínea. Ya han existido situaciones que por tanta vibración y falta de irrigación sanguínea, los trabajadores pierden sus dedos. Presiones anormales, generalmente se habla de gente, de trabajadores que están buzos tácticos, que trabajan a presión del mar en mucha profundidad. Iluminación defectuosa, y esto aquí podrían verse ustedes afectado. Falta de iluminación, está normado en Chile cuánta iluminación debe tener cada actividad laboral. Energía radiante, aquí podríamos considerar, podría ser una energía eléctrica, y contacto se refiere a una relación directa o un contacto físico directo con alguna herramienta, con alguna actividad, alguna función que le puede generar algún tipo de lesión, que las vamos a ver en la próxima clase. Esto es riesgo físico. Después tenemos el segundo, que es el riesgo químico, ¿ya? Y se refiere al riesgo químico a la exposición a una sustancia no viva, de origen natural o sintético. Cuando se habla de sintético, quiere decir que fue fabricado y que en el transcurso de todo su proceso, de toda su actividad, que puede ser de diseño, de fabricación, de utilización, de transporte, de manipulación final, de almacenamiento final, en cualquier tipo de actividad, puede generar algún tipo de exposición que no necesariamente sea directa, y puede usted intoxicarse. Y créame que esto es muy común, es muy corriente, y le aseguro que en sus casas, cada uno de ustedes debajo del lavaplato tiene un montón de elementos químicos como detergente, cloro, aerosoles, desinfectante, aerosol, los que tienen vehículo, algún elemento para lavar el auto, el cloro que se utiliza habitualmente en la casa. Todos esos componentes químicos, bajo ciertas circunstancias, eventualmente puede generar estas situaciones de humo, de gas y vapor, que pueden ser irritantes, o sea, que empiezan a picar la piel, corrosivo, que la quema y la destruye, asfixiante, que no lo deja respirar, le presiona las vías aéreas, o tóxico, que se puede envenenar la sangre. Ojo en estas situaciones, que es más común de lo que usted cree, y ahí hay un ejemplo de los tipos de riesgos químicos, gases, vapores, pero no tiene mayor solo cultura general, pero sí quiero que conozcan esto. Hasta aquí, chiquillos, ¿alguna duda, alguna consulta, alguna pregunta? Si no es así, continúo. Fíjense que en la normativa internacional está este rombo, este cuadrado que está expuesto en sus puntas, de una institución internacional denominada NFPA, que es una institución gringa que establece criterios o estándares de seguridad para efectos de emergencia y de incendios. Y dentro de sus normas se estableció este rombo de distintos colores que le permite a usted identificar los riesgos respecto de ciertos componentes químicos. Se divide en 4 colores, en azul, rojo, amarillo y blanco, y cada color también tiene una relación directa con algún elemento en especial. Cuando hablamos de la salud, habla de los riesgos de la exposición a este producto. Los 3 colores, el azul, el rojo y el amarillo, se clasifican del 0 al 4. Reitero, el azul, el rojo y el amarillo tienen niveles de riesgo que van desde el 0 al 4, siendo el 0 el sin riesgo y el 4 el más peligroso de todos, dependiendo del tipo de situación que ocurra. Les decía yo que el color azul habla de los riesgos a la salud, y cuando usted lee en este cuadradito un número 0, dice que no tiene riesgo para la salud. Pero si lee el número 4, quiere decir que el hecho de manipularlo o de estar expuesto puede ser mortal. El color rojo habla respecto de incendios, básicamente. Dice inflamabilidad, pero se refiere a incendio. Y en el número 0 se refiere a que no se inflama, es decir, no va a generar llama, no se va a quemar. Y el número 4, por ejemplo, dice que bajo los 25 grados Celsius ese componente empieza a arder.
Es decir, si yo en este momento tuviera algún componente con una inflamabilidad 4, fácilmente con el frío que hace igual va a arder. A eso se refiere. El color amarillo de reactividad se refiere a la energía que se genera en la posibilidad de un mal movimiento, de un golpe o de una explosión. Cuando tiene el número 0, dice que es estable y a pesar que yo lo pueda manipular, desplazar o mover, no va a generar ningún inconveniente. Y el número 4 quiere decir que ante el menor movimiento, este artefacto podría eventualmente explotar. Mire el número 3, en caso de choque o de calentamiento podría reaccionar. Y se refiere a la energía que se va a expandir en caso que reaccione este producto. Reitero, azul, rojo y amarillo utiliza números. El color blanco que está abajo dice riesgos específicos, no utiliza números, sino que utiliza esta simbología, estos 5 símbolos. No tiene números, utiliza estos 5 símbolos. OX de oxidante, es decir, que con el mero hecho de la exposición al aire ya comienza a reaccionar o generar gases y vapores. Corrosivo quiere decir que si me cae algún líquido, este componente me va a correr o me va a quemar derechamente la piel. Radioactivo, que tiene relación con radioactividad. Si usted empieza a ver un mito salir de este componente, corra lo más que pueda, y cuando le digo corra más que pueda, ojalá más de 20 kilómetros de distancia, porque esto es prácticamente mortal. Me voy a saltar al último, riesgo biológico, esta especie de arañita que quiere decir aquí que se está transportando algún tipo de virus, bacteria, bichito raro, coronavirus, si quiere entender hoy día, que puede exponerse a la persona. Y me salté este último, que es el más común de todos, que es una W con una raya que va de lado a lado, W de agua en inglés, water, que significa no usar agua. Es decir, si usted ve en el riesgo específico una W con una línea cruzada, quiere decir que no puede lanzarle agua, ya que ese componente comienza a reaccionar. ¿Dónde podemos ver este rombo? Siempre en las bodegas. Se utiliza precisamente para almacenamiento y reconocer los riesgos a los cuales estamos expuestos. Y más común en los camiones repartidores de gas, ¿ya? Siempre va a tener usted en el azul 1, en el rojo 4 y en la reactividad 0. 1, 4, 0, lo que quiere decir que es poco peligroso, que se inflama bajo los 25 grados y que es estable. No tiene alguna indicación en el riesgo específico. Me refiero a los camiones repartidores de gas. Ahora, insisto en este tema, chiquillos, he visto en mis años de experiencia de prevencionista, he visto muchas cosas y una de ellas que más me llamó la atención fue haber visto en un producto, esto por ley en Chile, todos los aerosoles deben tener este cuadradito, así que puede ir a su casa y revisar si tiene este rombo. Y me ha tocado ver en este riesgo específico números. Reitero, en el riesgo blanco, en el riesgo específico no lleva número, ¿ya? Si eventualmente usted lo ve y tiene un número, créame que el producto es chanta. Así de simple, así que no lo utilicen. Hasta aquí, dudas, consultas, preguntas. Ninguna, profe. No, profe. Gracias, Katy, gracias, Rodrigo. Sigamos entonces. Pasamos al siguiente riesgo, que es el riesgo biológico. En el riesgo químico, en el anterior le dije que eran elementos no vivos, que pueden ser de origen natural o de origen sintético. Cuando hablamos de riesgo biológico, estamos hablando derechamente de todo agente vivo, de todo bichito, de toda circunstancia que eventualmente puede generar algún tipo de infección o de enfermedad. Y ojo que no solamente se refiere a agentes vivos, sino que puede ser incluso desechos de agentes vivos. Ahí puede ver usted protozoo, virus, bacteria, hongo, pero fíjese que también existe la posibilidad de que usted pueda encontrarse con desechos biológicos. Dentro de los estudios que he podido realizar, la gente que trabaja en telecomunicaciones o en algunas instalaciones de cableado, es habitual encontrarse con fecas de ratón. Ojo, que las fecas de ratón generan gases que pueden ser muy tóxicos y muy venenosos. No son mortales, ya no son mortales, a excepción del anta, pero estamos hablando del campo. Pero en ciudad, fecas de ratón son muy infecciosas, son muy tóxicas, no son mortales, pero sí le generan enfermedades de largo tratamiento y que puede cargar alguna secuela respiratoria. Ojo con eso. Si tiene que trabajar en alguna instalación de algún poste o de cableado de antenas o de elementos que están a muy altura,
puede encontrarse usted con nidos de pájaros y algunos de esos pájaros muertos ya en descomposición, y la descomposición de los animales o de los seres vivos también genera gases tóxicos que pueden ser un poco problemáticos para ustedes. Así que ojo con estos riesgos biológicos. Hay otras partes que hablan también que los desechos biológicos de harina, de orina, de fecas de animales, bajo ciertas circunstancias también podrían ser perjudiciales para la salud. Ahora, las vías de ingreso o la forma en que se contamina tanto el riesgo químico como el riesgo biológico, básicamente son 4 las formas de ingresar al cuerpo humano y que también deben tener en cuenta. Tenemos la vía respiratoria, la cutánea, la digestiva y la absorción de la mucosa o la parenteral. Repito, hay 4 vías de ingreso en las cuales usted se puede contaminar, ya sea por un riesgo químico o un riesgo biológico. La vía respiratoria, la cutánea, la digestiva y absorción de mucosa, o como dice aquí, parenteral. No es parental, ¿ah? Muchos confunden con parental, pero no es parenteral. Veamos cada una de ellas. La vía respiratoria se refiere básicamente a lo que respiramos, ¿ah? De hecho, el nombre lo dice, y está constituido por la nariz, la laringe, faringe, pulmones, bronquios, y todo lo que permite el ingreso del oxígeno hacia el cuerpo humano, donde se genera la transferencia hacia la sangre del oxígeno que respiramos, y esa sangre se va hacia el cerebro para continuar con las condiciones, con las actividades fisiológicas del cuerpo humano, del ser humano. Es la más propensa a utilizarse, es la más habitual por donde ingresan estos contaminantes, porque la respiración es un proceso natural del ser humano. Si no respiramos no podemos vivir. Y muchos de los componentes químicos, sobre todo en algunas ocasiones, no tienen olor. Por lo tanto, la persona no se da cuenta hasta que ya está desmayada de que está intoxicada de algún componente. Así que la referencia aquí es usar mascarilla, lo que estamos haciendo hoy día producto de esta pandemia, para proteger las eventuales contaminantes. La vía cutánea se refiere a que eventualmente usted puede generarse algún tipo de herida en sus miembros, en su parte de su cuerpo, por lo donde podría, ante un proceso de infección, ingresar algún tipo de bichito que va a su sangre y lo puede contaminar. Aquí, ojo con el tema del tétanos, ¿ya? El tétanos es una infección que se genera por sobre todo al tener contacto o corte con algún metal que está oxidado. El tétanos genera una serie de situaciones desagradables para la persona. Y ojo que el nombre es tétanos, es en plural, no es tétano, es tétanos. Aunque sea una sola enfermedad, pero desconozco la razón, pero está escrita en manera plural. Genera 2 situaciones puntuales. La más visible de todas es que en el caso de que usted sea contaminado o sufra del tétanos, va a sufrir una serie de contracciones en su cuerpo, es decir, empieza a tiritar su cuerpo y en un momento tal que queda totalmente rígido. El cuerpo se pone rígido, no se doblan los dedos, las manos, las muñecas, los brazos, las piernas. Y otra situación que genera también es que a la sangre la pone dura. Todos sabemos que la sangre es líquida. Cuando digo que la pone dura, la pone como espesa, como un flan, si quieren entenderlo de alguna forma. Esa es una segunda condición, pero la principal es la contracción de los músculos. Se contaminan los músculos y empiezan a hacer contracciones rápidamente que generan lesiones en la persona. Y esas contracciones hacen también, por ejemplo, que deje de respirar. Los músculos de los pulmones se mueven constantemente para generar la respiración, y debido a esta contracción los músculos no se mueven y la persona no podría respirar. Ojo con esa situación, para eso se sugiere siempre utilizar guantes. La vía digestiva, considerando la boca, faringe, esófago, estómago y todos los intestinos, se refiere a que hay una contaminación producto de el consumir alimentos contaminados o en malas condiciones o expuestos a algún elemento químico o biológico, como así también el hecho de manipularlos. Puede estar limpio, pero si yo lo manipulo con mis manos sucias, producto de la manipulación de alguna actividad, contamino este alimento y su contaminación pasa hacia mi cuerpo. Aquí tenemos de muchas situaciones, desde hepatitis de distinto tipo hasta cólera, intoxicaciones por algún tipo de elemento metálico, que puede generar hemorragias internas gravísimas, y una hemorragia interna significa que la persona no tiene más de 1 hora de vida. Así que la invitación aquí es tratar de mantener la higiene en el proceso de colación, de almuerzo, de alimentación, y por sobre todo lavarse las manos, como lo estamos pidiendo ahora también producto del COVID. Y por último, la parenteral
o la absorción de mucosa se refiere a que básicamente o principalmente en nuestros ojos tenemos la zona conjuntiva, que es la parte inferior del ojo, o tenemos el saco lagrimal, que es lo que se está graficando aquí. El saco lagrimal es por donde salen sus lágrimas. Es un pequeño orificio muy minúsculo que si usted tiene la posibilidad de verse a un espejo bastante cercano lo va a poder visualizar. Quiere decir que este producto químico o biológico podría ingresar al cuerpo, a la conjuntiva o al saco lagrimal y contaminarse con su cuerpo. Para eso o para evitar esa situación se recomienda el uso de antiparras para poder evitar la contaminación de la mucosa. Y por último tenemos el riesgo psicosocial, un riesgo que fue avalado hace muy poco tiempo dentro de las condiciones que ve prevención de riesgo en no más de 10 años, y se refiere básicamente a la carga de trabajo que uno tiene en su actividad laboral. Hay situaciones o elementos que nos afectan nuestra condición, no solamente en el ambiente laboral, sino que a veces en el familiar, que nos pueden generar una problemática para la actividad laboral que desarrollamos. Desde el punto de vista de carga de trabajo, significa que tenemos tanto trabajo que no somos capaces de cumplir con todo lo que se nos pide, y eso nos puede generar un estrés o desarrollar mal nuestro trabajo, y hoy día eso se considera como un riesgo psicosocial. Hoy día tenemos mucha gente en la salud con licencia médica por estrés debido a la condición en que están, producto del tema de pandemia. Se da mucho en los vendedores de seguro, los vendedores de AFP, en todos aquellos que trabajan por comisión, ¿ah? Que si no venden, no ganan. Y cuando ya calculan una fecha que no van a poder vender, derechamente entran en situación de pánico o de estrés. O también se da en aquellas situaciones, condiciones familiares que podrían afectarnos. Conocí el caso de una trabajadora que tenía a su madre ya agónica y la empresa decidió darle un permiso indefinido hasta que su madre falleciera. De hecho, no fue más de 10 días después que le dimos el permiso, pero en el entendido de que, si bien es cierto, no le podíamos generar una licencia médica, porque la que estaba enferma era su madre, sí le dimos el permiso porque al fin y al cabo ella estaba más pendiente de la condición de su mamá que de la actividad laboral. Y a veces estar desconcentrado en la actividad laboral puede ser mayor generador de accidentes de trabajo o derechamente desarrollar su trabajo de manera errónea, lo cual puede traer errores fatales en los procesos productivos. Imagínense una persona bajo esa condición que esté trabajando en altura, en una construcción, en una antena, que esté trabajando con electricidad, eh, por falta de concentración, podría generar accidentes mayores. A eso se refiere un poco el riesgo psicosocial. Les recuerdo que, porque aquí apuntamos con todo esto, que la actividad laboral debe ser gratificante. El trabajo dignifica. No debe ser ni menoscabado, ni usted debe ser humillado, a pesar que desafortunadamente hoy día hay muchas organizaciones y empresas que sí, así lo consideran. No tienen mayor respeto por la persona, por sus problemáticas o por sus remuneraciones. Para muchas empresas el trabajador es un número más, una estadística más. Y lamentablemente, debo decirlo, la mayoría de las empresas de este país así lo consideran. Son muy pocas las que entienden que el trabajador es un colaborador. Hay algunas empresas mínimas que ya no consideran trabajadores, sino que consideran colaboradores y nos colaboran en generar nuestro proceso productivo y hacer una ganancia económica. El ideal es que todos lleguemos a eso y que el trabajo, como dice ahí la foto superior, eh, sea parte de la salud y sea parte de la vida. Usted no vive para trabajar, trabaja para vivir, para saciar sus necesidades, su requerimiento económico principalmente. Todos trabajamos por plata, nadie trabaja por bolitas de dulce, nadie trabaja porque le gusta, nadie trabaja por ganar, para dar el tiempo. Todos tenemos necesidades y hay cada necesidad dependiendo de cada trabajador. Algunos querrán pagar su dividendo, otros querrán juntar plata para vacaciones, otros tendrán cuentas, algunos tendrán un familiar enfermo, otros quizás querrán estudiar y desempeñarse, pero todos trabajamos por plata. Pero eso no significa que el trabajo debe transformarse en una carga, en un tedio, en una situación de estrés o en una situación de accidente laboral constante. Por sobre todas las cosas, y usted cuando sea líder de equipo de trabajo debe preocuparse de la salud de sus trabajadores. Cuando sea encargado, sea jefe, sea supervisor, usted pasa a ser el representante de la empresa. Y si alguno de sus trabajadores se accidenta,
se puede considerar como una negligencia de parte suya por no haber tomado las medidas de seguridad. En Chile, la legislación manda, ordena, impone que aquellos que son líderes de trabajo deben preocuparse de la salud y seguridad de sus trabajadores. Con esto termino la clase y les cedo la palabra si tienen alguna pregunta, chiquillos. Los escucho. De mi parte yo no tengo ninguna pregunta, profe. Gracias, Katy. Rodrigo, David, Abraham, ¿alguna consulta? No, por parte de las instituciones privadas siempre es normal que busquen siempre tanta excusa para el trabajador, tanta la pregunta que hacen cuando pasan los accidentes. No lo escucho, profe. David, ¿me escuchas ahora? Ahora sí. ¿Me puedes repetir tu pregunta, por favor, y explicarme bien a qué te refieres? Porque no entendí bien. Creo asimilar qué es, pero si me puedes explicar a qué te refieres con tantas preguntas. ¿Qué fue lo No que digo dijiste? que es normal que las instituciones, no sé, pues la H, la Mutual, es normal que siempre cuando pasen los accidentes hagan tantas preguntas. Lamentablemente sí, amigo. Lamentablemente sí, porque hay un porcentaje importante de gente que se acerca con lesiones generadas por otras circunstancias para entenderse por la H. Como saben que le van a dar licencia y se va a pagar completa, como saben que no va a haber un cobro total de su atención médica, sí, pasan muchos accidentes, sobre todo el día lunes. Y te estoy hablando de manera presencial. He visto trabajadores con lesiones que son evidentes que fueron el fin de semana jugando la pelota. Es muy típico. Entonces, para poder respaldar efectivamente que es de origen laboral, han acordado en hacer una serie de preguntas para poder entenderlo. Te voy a dar un ejemplo muy gráfico. Los esguince, en los primeros momentos, las primeras 2, 3 y hasta 4 horas, tú puedes tener un esguince, dependiendo de la gravedad, y sentir solo una molestia y levemente inflamado. Después de 4 o 5 horas, el dolor se hace intensísimo y al día siguiente tu parte afectada se pone morada. Pero ese amoratamiento, equismosis, que es el nombre técnico, que se te amorata la parte lesionada, es después de las 24 horas. Es muy típico ver en las mañanas a trabajadores en las mutuales pidiendo atención médica con sus tobillos morados, diciendo que se cayeron de la micro. Y ese puro antecedente del amoratamiento, tú sabes que fue durante el fin de semana. Y hay muchos trabajadores que se lesionan el día sábado y se aguantan sábado y domingo para ir el lunes en la mañana a la mutual. Con esos pequeños síntomas tú te das cuenta que no corresponde. Por eso hacen muchas preguntas, para que efectivamente el seguro sea efectivo para aquellos trabajadores que se excitaron en su actividad laboral y no que pasen cuchufleta derechamente. No sé si me entendiste, David. Sí, sí, profe. Chiquillos, ¿alguna otra consulta o pregunta del tema o respecto de la clase que hemos visto o de todo el proceso del ramo? ¿Abraham? No, parece que no tenía pregunta. Chicos, les recuerdo que el trabajo es... Profe, una consulta. Dígame, Katy. ¿El lumbago entra en la mutual igual o no? ¿Dentro de las Bueno, enfermedades? muy buena pregunta, muy buena pregunta. A ver, lo que pasa es que lo del lumbago es muy discutible. Para que te dé lumbago va a depender un poco de tu fisiología anatómica. Me explico. Hay gente que puede cargar 3 camiones y no va a sufrir lumbago. Y hay gente que va a levantar 2 kilos de pan en una bolsa y les da lumbago. Eso va producto de tu fisiología anatómica, de tu capacidad de resistencia de musculatura. Entonces, muchas mutuales rechazan el lumbago al hacerte un chequeo porque descubren que tu condición fisiológica o tu condición musculoesquelética no es apropiada para la actividad laboral. Entonces, no debieras sufrir el lumbago, o no, ¿cómo decirlo? Es evidente que cada vez que hagas la actividad vas a sufrir un lumbago, pero no es producto de tu actividad laboral, sino porque tu condición fisiológica no es acorde a la actividad.
O sea, si yo tengo una persona que mide 1,60 m y no pesa más de 70 kilos, no lo puedo mandar a cargar un camión o subir peso en un edificio de construcción de 20 pisos caminando, porque no lo va a soportar, porque su condición fisiológica no es apropiada para esa actividad. Entonces, cuando se genera esa instancia, hay muchas discusiones si es o no es el lumbago. Y ten la seguridad que junto con el estrés, han sido debates por años y van a seguir siendo debates por otros más de los organismos administradores si corresponde o no corresponde generarlo. Tanto es así que el estrés lo están recién hoy día tomando en base al riesgo psicosocial. Y el riesgo psicosocial, que lo estamos viendo recién, nació producto de que el 65% de las consultas médicas eran producto de estrés, que también es discutible. No sé si te contesto, Katy. Ya, profe, sí, muchas gracias. Ok. Vuelvo a repetir, chiquillos, que el trabajo es para el domingo. Voy a revisar bien qué pasa en el portal. Ahora bien, escúchenme. Yo nunca he tenido problemas con las fechas de que si no lo cumplen el domingo no hay problema. Me interesa que lo envíen. Si por alguna razón no alcanzan a enviarlo, me lo envían la otra semana. Lo que les pido, sí, que no me manden el trabajo uno cuando quedan 2 o 3 días para cerrar el ramo, porque ahí no corresponde. Pero si se atrasan el domingo, si lo mandan la otra semana, no tengo mayor complicación, ¿ya? Para que tampoco estén sufriendo este fin de semana con el trabajo ni cosas así. A pesar de que tengo que revisarlo para ver por qué no pueden acceder o descargarlo. ¿Se entiende lo que he manifestado? Yo sí, profe. Ya. Sí, profe. Ok. Chiquillos, lo dejo hasta aquí. Estoy dejando de grabar.